Listo, muchachos, vamos a retomar y vamos a recordar especialmente esas clases en las que vimos qué era la autobiografía, lo que vimos en las guías de la construcción de un texto narrativo, al igual de cómo se hacía una poesía y los tipos de poesías que existen. Igual vamos a recordar el libro de cuentos y relatos que estábamos leyendo como tal en la clase para la clase del día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la novela. ¿Por qué de la novela? Uno de los textos que estamos ahora iniciando a leer, que son 20.000 lenguas de viaje submarino, es una novela de Julio Verne. La idea con esto, con esta clase, es mostrarles qué características traen a veces una novela o qué características tienen una novela. Mirar también cómo se puede escribir una novela para así nosotros más adelante poder desarrollar nuestra propia novela. Entonces, iniciamos. Definición de novela. Entonces encontramos abro comillas, una novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión, está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. Nos da una palabra supremamente importante, en prosa, y se narran hechos ficticios o basados en hechos reales. Vamos entonces a mirar qué es la prosa y a crear una diferencia entre prosa y verso. ¿Por qué? Para no entrar en confusión a lo que se hizo anteriormente, que era el poema, sino que saber identificar que es una prosa y dejar atrás el verso. Listo, muchachos, ahí en el cuaderno van a escribir lo siguiente. Recordemos que la prosa ocupa todos los renglones del texto como tal, mientras que el verso, ojo, el verso tiene como cierta forma especial para ser escrito, o sea, no demora tanto. El verso, cada verso ocupa, ojo, una línea. Si vemos al momento de escribir el poema, los poemas que vimos en la sección anterior que escuchamos, supimos que habían unos muy cortos. ¿Por qué? Porque eran versos y no era una escritura normal. Entonces miramos, como ejemplo podíamos tomar la definición que tenemos de novela. Ahí podríamos decir que es un relato en prosa o es un escrito en prosa. ¿Por qué? Porque mantiene cierta cantidad y habitualmente nosotros escribimos así. También recordemos que la prosa es una forma habitual, ojo, de expresión escrita. ¿Qué es habitual? Entonces algo que cotidianamente nosotros estamos utilizando, como nos dijo Dubán. Entonces como cuando uno escribe normal ciertas cosas, eso es habitual. Recuerden que la prosa también, las oraciones, ojo, las oraciones no comparten la misma sílaba o el mismo sonido. A diferencia de un verso, el verso ¿qué hace? El verso, al final de cada verso ustedes analizan, tienen el mismo sonido. ¿Por qué? Porque comparte casi las mismas, ojo, las mismas sílabas tónicas al terminar el verso. Lo que uno busca en un verso, en una poesía, es que rime, que tenga el mismo sonido como tal. Entonces, continuando, vamos a ver algunos tipos de novela, o esencialmente los primordiales tipos de novela. Entonces tenemos como tipo de novela la novela corta. Entonces miramos que este tipo de novela se puede ubicar en ciertas cosas, en relatos, en cuentos o en su propia novela. Recuerden el libro, el que estábamos leyendo en clase, en donde nos hablaban de cuentos y relatos de Colombia. Ese libro, mirábamos su extensión, no superaban ciertas hojas alguno de sus textos. Ahí podemos tomar alguno de ellos como una novela corta. Como ejemplo, tenemos la novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, que su extensión, ojo, su extensión no supera a cualquier texto o no supera una novela normal. Listo, ahora entramos a ver el tipo de novela de aventura. Ojo, la definición de este tipo de novela es que ciertas novelas cuentan, lo que intentan narrar son acontecimientos o situaciones que destacan elementos como la acción y el peligro y la valentía. Entonces, retomemos y recordemos el libro que ahora iniciamos, que es 20.000 lenguas de viaje submarino. Jonathan, que ya ha visto algo del libro,
nos cuenta que sí tiene cierta similitud. Entonces, la idea también es que cuando tengan cierta novela o quieran escribir cierta novela, miren estas características. En ocasiones uno busca mezclar lo que es novela corta con novela de aventura, hacer como ciertas mezclas. O en ocasiones pretende uno o quiere uno unir todos los estilos de novela. Se puede hacer, pero al mismo tiempo o en ocasiones puede llegar a crear confusión en ciertos lectores. La idea es poder analizar el libro o algunos párrafos de Coronel, no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Eso lo vamos a ver en una próxima sesión para poder analizarlo como tal. Listo. Ahora seguimos con novela picaresca. Entonces vamos a leer como tal su definición: tipo de novela propia de los siglos, ojo, 16 y 17, que narra las experiencias de un protagonista pícaro, generalmente, ojo, en primera persona. Recuerden cuando realizamos entre nuestras primeras clases lo de autobiografía, que se les pidió escribir como tal en primera persona. Y ustedes me contaban y notaron ciertas dificultades al momento de escribir algo sobre ustedes o al momento de fluir en ideas al escribir. Entonces más adelante les voy a dar algunos tips que yo utilizo para realizar cierta escritura, los cuales pueden ser utilizados para el taller que van a realizar para la siguiente sección. Listo, retomando como tal la definición de novela picaresca. En ocasiones este estilo de novela, ojo, siempre tiene al personaje principal como el pícaro de la historia. Pero miramos que ese pícaro vive cierta vida, ojo, una vida sin aventuras, sino más una vida de rechazos. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar qué nos quiere contar el escritor mediante ese estilo de novela. Es decir, en estas novelas, el mismo personaje, al ser tan pícaro, uno se imagina que no, todo le va a salir bien o algunas cosas le van a salir bien. No. En este texto casi todo le sale mal y nunca es feliz el personaje. Por eso muy pocas personas se atreven como tal a escribir un estilo de novela picaresca. Y un ejemplo que nos da o se nos cuenta referente a este estilo de novela para leer más adelante en clases, nos habla del Lazarillo de Tormes, que también hace parte de esa novela totalmente picaresca. Bueno, continuamos ahora con nuestro otro estilo de novela, y esa es la que más utilizamos, pero al mismo tiempo es la más difícil, creo yo, de escribir, que es la novela de terror. ¿Por qué digo que es más difícil? Porque a veces imaginamos o relacionamos el terror con brindar solo miedo. No. Este estilo de novela lo que quiere crear a veces es como cierto suspenso, cierta angustia en el lector. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, en este estilo de novela, atraer al lector por medio de ciertas emociones en las que se logre mostrar que es una novela de terror, una novela que realmente va a crear esa angustia y suspenso en el lector. Y pasa en ocasiones. Cuento yo en este momento con una novela o algo que yo he caracterizado como una novela de terror, que es el libro de Mario Mendoza, Relatos de un asesino. ¿Qué pasa con ese texto? Crea ciertas emociones, angustia y suspenso al momento de leer. ¿Por qué? Porque atrae al lector. Y las características de lo que uno siempre escriba va a ser eso, atraer lectores. Por eso ahorita en los tipos o en los tips que les voy a dar para escribir cierta novela o cierto texto, se deben utilizar esas cosas. Son propios esos tips, ustedes pueden crear otros. Listo, entonces vamos a seguir viendo algunas características que pienso yo son importantes al momento de escribir una novela. O se deben tener en cuenta para poder escribir un relato, un texto como tal. ¿Por qué? Más adelante, por medio del libro o recordando algunos textos del libro
que estuvimos relacionando en nuestras clases de lectura en el salón, vamos a crear una novela con esos relatos. Su compañera en el grupo en el que se encuentran todos los estudiantes, les va a escribir qué texto debe ser, ya que ella también cuenta con el libro. Listo, continuamos entonces. Yo se los voy a dar como en desorden porque voy recordando lo que hago o lo que en ocasiones me enseñaron a hacer. Entonces miramos, primero, la historia. ¿Por qué la historia? Porque hay que determinar qué estilo de novela voy a escribir yo y qué va a contar como tal. Para eso partimos de otra característica, de otra buena característica, que es la siguiente: el esquema. ¿Para qué el esquema? Mirar sus personajes, el ambiente, mirar qué tipo de cosas va a llevar. Entonces, si va a llevar, ojo, su inicio, nudo y desenlace, siempre va a iniciar así. Y la idea es atrapar desde el principio a nuestro lector. Siempre atrapar a nuestro lector. ¿Por qué? Porque si al principio no atrapamos a nuestro lector, fallamos. En la comunicación utilizamos ciertos esquemas. Tenemos el emisor, mensaje, y el receptor. La idea es que el mensaje que se transmite o que transmite el emisor sea recibido con agrado y que el receptor logre identificar lo que se dice. Otra cosa, personaje principal. Ojo, el personaje principal, ¿quién va a ser el protagonista o antagonista? Retomamos si hacíamos ejemplo anteriormente sobre el texto del 9 de abril que leíamos en nuestro libro de lectura en clase, en donde mirábamos y analizábamos por qué el texto presentaba algunos errores ortográficos, y en su nudo identificamos que era porque el personaje principal no sabía escribir ni leer en ocasiones, que hasta ahora estaba estudiando. Entonces estaba poniendo en práctica su aprendizaje. ¿Eso de qué sirvió? Llamó más la atención en nosotros al momento de leer, porque logramos identificar por qué era. Al momento del desenlace supimos que era cada vez más bueno. Esa es la idea, que el lector lea y sea atrapado por el texto. Sea atrapado por el texto. Una característica buena de aprender a escribir es que aprender a leer. Otra, personajes secundarios. Así como tenemos personajes principales, podemos tener personajes secundarios. A veces son personajes que no van a estar demasiado en nuestra historia, en nuestro relato, en nuestra novela o cuento, pero van a ser de suma importancia en lo que estamos escribiendo. Hay que mirar como tal también los acontecimientos. Entonces miramos a veces ciertos acontecimientos, es mirar esos momentos claves que van a llamar la atención en nuestra historia. Por lo general, uno siempre coloca como en el medio ese tipo de cosas y deja como dos, uno al principio y otro al final, como para llamar la atención del lector y crearle la intriga al lector. Ciertos textos que yo he leído, logro identificar eso y eso es lo que me llama la atención. Entonces, ¿qué otra característica creemos que podemos tener ahí? Puede entrar la lista. Siempre creo que crear una lista o una lluvia de idea de lo que voy a utilizar en mi novela o en mi texto me va a servir de ayuda. ¿Por qué creen que para la autobiografía se les pidió hacer eso? Porque les iba a servir, y las personas que realizaron el listado pues lograron escribir una autobiografía en menos tiempo que los que no realizaron el listado como tal. Porque también se inició la actividad con una autobiografía. Ahí es donde uno mira cómo, al tener nosotros un personaje en primera persona, logramos desenvolvernos en una narración o desenvolvernos en una escritura y mirar qué queremos contar en esa escritura. Muchos me decían, no recuerdo ciertas cosas, no logré hacerlo, yo para escribir soy malo, pero para leer lo otro soy bueno. Eso es lo que pasa, porque a veces nos limitamos a escribir y a no tener ciertos tips o características al momento de atrapar al narrador. Otra cosa,
trabajar la ambientación. Si miramos y retomamos a nuestro texto del 9 de abril, lo que vimos era que habían dos escenarios, casa de la señora y nos presentaba el centro de Bogotá como otra ambientación. Y de esa ambientación no se movía. ¿Por qué decimos que saber identificar la ambientación? La idea es, si su texto es una novela corta, no vaya a colocar más de 20 escenarios. 20 escenarios, ¿por qué? Porque vamos a confundir al lector. O también miramos como la novela de Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne. Él nos puede contar ciertos escenarios, que a pesar de que nos dice 80 días, uno dice, uy, de pronto desglosan un texto todo el mundo. No, el mismo escritor supo narrar la historia sin tener que contar todas las capitales o todos los territorios del mundo, sino enfocándose en ciertos territorios que iban a ser parte de su escenario, de su ambientación. Mirar también el tipo de novela que quieres escribir o cuáles tipos de novelas quieres complementar. En este caso, el picaresco creo que es el que menos uno quiere unir con los demás o menos quiere escribir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de primera persona por lo general. Entonces muchos no quieren escribir un texto en el que se vaya a ver como pica. Entonces, otro tip que podemos, y es el más importante, mantener siempre la atención del lector. Mantener siempre la atención del lector desde su inicio hasta su final. En comunicación, para escribir ciertos textos, escribir ciertas noticias, se utiliza a veces algo que llamamos o conocemos como pirámide invertida, donde lo primordial va a estar siempre de primeras y terminando el texto con lo menos importante, pero ojo, eso menos importante va a ser un desenlace que también llame la atención. No quiere decir que porque sea menos importante no va a llamar la atención del lector. Eso es lo que hace como tal que el texto coja fuerza. Entonces, para nuestra próxima clase, su compañera recuerde que les va a compartir uno de los textos, el texto más corto de su libro. ¿Y ustedes qué van a hacer? Al final van a ir escribiendo una novela, lo cual vamos a iniciar. Entonces van a ir creando el listadito, van a ir creando la lista de personajes, de ambientación, el esquema que quieren utilizar para su novela. ¿Con qué fin? Que logremos escribir y vamos identificando qué estilo de novela queremos hacer. La idea es una novela corta en la que todos logren desenvolverse y podamos trabajar. ¿Para qué? Para que al momento que iniciemos bien la lectura del libro de 20.000 lenguas de viaje submarino, no sintamos o no tengamos confusión. ¿Por qué? Porque es uno de los libros tal vez que más extensos que tiene Julio Verne.